Capítulo 21. Cada segundo que pasaba aumentaba la posibilidad de que algo saliera mal y reducía sus posibilidades de salir sanos y salvos. Miró a uno de sus insectos que volaba delante de él y lo siguió hasta llegar a una habitación con la puerta abierta de par en par y ruidos provenientes del interior. Miró con cautela dentro y vio a un científico de bata blanca, de unos 50 años, reuniendo documentos desordenadamente y sellándolos en pergaminos de almacenamiento. No había nadie más en la oficina, lo que le permitía entrar y capturar al científico, pero lo pensó un momento y se quedó quieto. Si querían escapar del búnker, era mejor irse con la mayor cantidad de información posible. Ocultó su presencia y permitió que el científico canoso reuniera más documentos. Clyde oyó otro fuerte estruendo. Fue más lejos que la última vez. El alboroto fue bueno porque significaba que Ratel seguía vivo. Oyó hablar bastante del joven novato de Caracara y Campbell. A pesar de la edad mínima de Ambu, nunca reclutaban cerca de ella, así que le sorprendió descubrir la edad de Ratel. No creía que Ambu hubiera tomado la decisión inteligente de reclutarlo. En su opinión, si estaban interesados, deberían haberle contactado de alguna manera y haberlo ayudado indirectamente a adquirir más experiencia hasta que fuera un poco mayor. Sin embargo, Clyde sabía que el reclutamiento de Ambu no funcionaba así. Su política era contratar shinobi con un 90% de experiencia, capaces de adaptarse rápidamente para cubrir las necesidades restantes sin necesidad de ayuda. Aunque no consideraba que reclutar a Ratel fuera una decisión inteligente, parecía ser la correcta. El joven agente ya había demostrado lo que podía hacer durante la debacle de Maizuru. Sin embargo, a Clyde aún le costaba confiar en él y tuvo que reprimir el impulso de ayudarlo al oír el ruido del combate. En cambio, se quedó allí para completar su objetivo y esperó que Ratel sobreviviera hasta entonces. La posición de Takuma en el búnker había cambiado. Antes, se escabullía como una rata, evitando la confrontación para minimizar el combate. Ahora, quería capturar el búnker, y para ello, tenía que desmantelar la guardia. No tardaron mucho en encontrarlo. En una intersección, Takuma observó al trío frente a él y al dúo a su derecha. Su agudo oído captó un par de pasos que se dirigían hacia él. Estaba a punto de quedar atrapado por los tres lados y probablemente tenía que mantener un lado libre para evitar quedar atrapado. Ya estaba en calor tras el enfrentamiento anterior, así que no tardó mucho en idear un plan de acción viable. Buscó bombas de humo en su bolsillo para lanzárselas al trío. Cabe destacar que los tres lanzaron kunais y shurikens en cuanto él buscó su bolsa, lo que lo obligó a lanzar la bomba de humo mientras saltaba a un lado, pero no antes de que una de las armas arrojadizas le rozara la parte inferior de la pierna. Mientras las bombas estallaban en humo, se abalanzó hacia el dúo y desenvainó su espada para desviar 3 shurikens. Esquivó los 2 primeros con facilidad y, cuando uno último se le acercó sin espacio para esquivarlo, los tentáculos a sus espaldas se activaron y se tragaron el kunai. La bomba de humo tenía como objetivo retrasar al trío un segundo, ya que debían tener cuidado de que él preparara ninjutsu desde el otro lado del humo. Así, ganó unos segundos para enfrentarse al duro. La razón por la que no usó un relevo explosivo fue la conmoción que causaría. La pelea atraería la atención de todas formas, pero sería más lenta y menos urgente en comparación con la acometida urgente hacia su posición debido a una bomba. Y con su nuevo objetivo de enfrentarse a todos en el búnker, Takuma necesitaba cada segundo que pudiera conseguir. Mientras cargaba contra ellos, el duro hizo lo inteligente de ponerse en formación, donde uno se retiró para preparar ninjutsu y los otros se quedaron al frente para ganar tiempo. Takuma saltó al instante al techo y corrió por él. En el suelo, un guardia al frente le obstruía el paso, pero en el techo, tenía una vista clara del guardia de atrás, así que disparó una ráfaga de shurikens. El segundo guardia no se lo esperaba y dejó de hacer sellos manuales para retirarse, justo lo que Takuma esperaba. En cuanto el shuriken se separó de sus manos, cargó su brazo con chakra y disparó un aumento de segunda forma al guardia que iba delante, quien se tambaleó hacia atrás por el impacto. Takuma detuvo la adherencia que lo sujetaba al techo y se dejó caer con una espada en la mano. Giró en el aire para ganar impulso y luego atacó con la fuerza suficiente para decapitar al guardia antes de que sus pies tocaran el suelo. El tentáculo de agua se hundió en su bolsa y sacó un kunai mientras cargaba contra el segundo guardia, quien preparó una espada corta, pero fue superado por 4 kunai con tentáculos que cayeron sobre él. El guardia intentó saltar para conseguir algo de espacio, pero su espalda golpeó la pared, atrapándolo por un momento antes de que pudiera moverse lateralmente, y eso fue suficiente para que Takuma enterrara su espada en su corazón, seguido por el kunai atacando los órganos vitales para terminar el trabajo. Takuma no tuvo ni un segundo de descanso.
Se refugió tras un muro y tejió sellos manuales para el elemento agua. Ola de agua espiritual, pero tenía que ahorrar chakra, así que obtuvo el agua de los tentáculos en lugar de crearla él mismo. En cuanto el orbe de agua con 6 balas se estabilizó, salió al pasillo, apuntó al trío de guardias desde el otro lado y les disparó. Las 2 primeras balas impactaron a un guardia en el pecho, derribándolo al instante. La tercera bala falló, pero la cuarta impactó a otro guardia en la pierna. Takuma dejó de disparar ante una ráfaga de shurikens y se concentró en los tentáculos para interceptar con precisión los pequeños proyectiles veloces, ya que tenía las manos ocupadas con su ninjutsu actual. Cuando disparó una quinta bala que alcanzó al guardia ileso en el hombro, el guardia con la pierna sangrante completó sus sellos manuales y lanzó un chorro de fuego. Takuma disparó a ciegas la última bala y ordenó a sus tentáculos que cubrieran la parte frontal de su cuerpo justo cuando su visión se tornó naranja. Empezó a tejer sellos manuales mientras sentía cómo el calor se transfería a él a través del agua, que comenzaba a subir hacia el punto de ebullición. Liberación de agua. Ola de agua salvaje. Una ola de agua más grande y potente impactó contra el chorro de fuego y ahogó todo en el pasillo con mayor ímpetu. Los 2 guardias fueron lanzados hacia atrás sin ofrecer resistencia. Una capa de agua caliente resbaló del cuerpo de Takuma y se precipitó al suelo mientras corría para acabar con los guardias. Pero, al mirar atrás, apareció otro guardia, cuyos pasos ya había oído, y le escupió una fuerte ráfaga de viento condensado. Intentó esquivarlo saltando al techo, pero el jutsu lo atrapó a medio camino y lo envió a toda velocidad por el pasillo. El recién llegado no dudó en tejer sellos manuales y lanzó 3 oleadas de cortadores de viento convergentes. Takuma no podía usar el elemento tierra. Cúpula terrestre en interiores con el grueso hormigón que lo separaba de la tierra, por lo que no tenía forma de protegerse. Eligió la mejor opción y atacó con un aumento de segunda forma. Había estado entrenando el control de chakra mediante la contención para potenciar sus aumentos, concentrando la liberación de chakra en un área más pequeña para causar más daño. Pero cuando el ninjutsu de liberación del viento voló hacia él, hizo lo contrario y extendió la liberación de chakra a un área más amplia. Las 2 fuerzas chocaron entre sí y el viento ganó, pero a costa de perder algo de su fuerza antes de llegar a Takuma, quien de repente brotó sangre de todo su cuerpo, mientras los cortadores de viento dejaban una docena de pequeños pero no insignificantes cortes por todo su cuerpo. Este tipo es un guardia de una clase diferente, pensó Takuma mientras contenía un silbido de dolor al levantarse. El nuevo guardia parecía rondar los 30. Su piel estaba bronceada y ligeramente curtida por la exposición al sol, lo que significaba que salía con frecuencia, y la intuición de Takuma le decía que era para entrenar. Había notado que muchos shinobi temían usar ninjutsu uno tras otro por temor a agotar el chakra, pero el guardia había usado 2 ninjutsu sin dudarlo, lo cual era un indicador de experiencia. Incluso ahora, el guardia corría hacia él para aprovechar el momento de vulnerabilidad provocado por su ninjutsu. Takuma dejó caer su espada y se enfrentó al guardia en el estrecho pasillo. El guardia lo arrojó contra la pared e intentó apuñalarlo con un kunai, pero Takuma lo pateó hacia la pared opuesta y trató de darle un puñetazo en la garganta, pero el guardia rodó hacia un lado. Se le ocurrió una idea. No contuvo el golpe, sino que lo intensificó. El puño impactó la pared, que se estremeció al aparecer grietas por toda la superficie, extendiéndose hasta el suelo y el techo. El guardia intervino y cortó con su kunai, y Takuma apenas pudo defenderse de una patada cortante al costado que lo empujó de nuevo contra la pared. Se impulsó para esquivar otro kunai y respondió con un uppercut, pero lo transmitió y dio la impresión de que estaba poniendo mucha fuerza. Incluso torció el rostro para enfatizar el esfuerzo, aunque la máscara lo cubría. El guardia no se molestó en protegerse del golpe y saltó instantáneamente, lo cual era de esperar ya que lo había visto golpear una pared con un solo golpe. Takuma tuvo tiempo de poner más chakra detrás de su puño esta vez, y lanzó el aumento de segunda forma más fuerte hacia el techo, haciendo llover polvo y pequeños escombros sobre el pasillo. Los ojos del guardia estaban cautelosamente pegados a las grietas del techo mientras saltaba. Bien, nótalo, recuérdalo, pensó mientras saltaba unos pasos hacia adelante para mantener al guardia dentro del alcance mientras tejía sellos manuales antes de rugir inusualmente para enfatizar una vez más el esfuerzo mientras empujaba sus palmas contra el suelo. Lanzamiento de la tierra. Lanzas del pilar de roca era uno de los jutsus que había aprendido como parte de su experimento para mejorar su eficiencia en múltiples ninjutsus, eligiendo aquellos con atributos similares.
Este jutsu le permitía crear lanzas de roca dura que sobresalían en cualquier superficie. Las puntas de roca se dispararon desde el piso debajo del guardia, quien instantáneamente saltó para evitarlas, pero no pudo evitar que sus pies fueran golpeados. Takuma tejió rápidamente un conjunto de sellos para un genjutsu. Su oponente era más fuerte que el grupo que había atrapado antes, por lo que requería más tiempo para preparar el genjutsu, pero él era solo una persona mientras que ellos eran un grupo, lo que equilibraba la balanza. Calculó que necesitaba como máximo una docena de segundos para crear una influencia lo suficientemente fuerte. Sin embargo, no podía usar ningún ninjutsu durante ese tiempo ya que no tenía la habilidad para usar ninjutsu y genjutsu simultáneamente. Takuma exhaló mientras se concentraba en su cuerpo, que se sentía ligero tras quitarse el equipo de pesas. Ni siquiera las lesiones parecían frenarlo. Y aunque estuvo en desventaja durante el siguiente cuarto de minuto, lo compensaría con velocidad. Con un kunai en una mano, Takuma corrió y saltó sobre los picos y recuperó la ferocidad que había aprendido en el ring. No estaba luchando para ganar tiempo hasta que el genjutsu estuviera listo. A la mierda con eso, se dijo Takuma. Estaba luchando para matar a su enemigo antes de que el genjutsu estuviera listo. Atacó agresivamente, moviéndose en el espacio limitado, y usó el kunai para poner al guardia a la defensiva. La ferocidad sin precedentes le dio a Takuma la oportunidad de arremeter contra su rodilla. La pierna del guardia se dobló y se inclinó hacia un lado, perdiendo el equilibrio. Takuma lanzó su kunai hacia el cuello, pero el guardia apartó el brazo y lo golpeó en la cara. El guardia derribó a Takuma antes de que pudiera recuperarse del puñetazo. Cayeron al suelo. Takuma se le echó encima e intentó montarlo, pero fue pateado enseguida. El guardia no intentó levantarse. En cambio, tejió sellos manuales. Takuma lanzó su kunai al hombre caído, quien escupió una bola de viento que lo desvió y se levantó. Le lanzó una patada a la cara al guardia, pero en cuanto su pie se despegó del suelo, este escupió otra bola de viento al pie del pivote. Fue débil y no le causó daño, pero fue lo suficientemente fuerte como para barrerle la pierna y hacerlo caer torpemente de rodillas. Takuma intentó levantar las manos pero no pudo a tiempo de bloquear la patada en la cara. Su corazón dio un vuelco al ver al guardia derramar un vendaval nebuloso de su boca que se hundió y enroscó alrededor de sus brazos. Había una mirada en los ojos del guardia que no le gustó a Takuma, así que inmediatamente saltó por la esquina mientras el guardia bajaba el brazo. Fiel a su instinto, un gran corte explotó en el suelo donde había estado hacía un momento. Takuma logró ponerse de pie justo cuando el guardia dobló la esquina y blandió su otro brazo cargado de viento, liberando vientos de alta presión que excavaron paredes a ambos lados del pasillo. Aunque tuvo que tirarse al suelo para evitar ser decapitado, hubo una buena noticia. Hecho, el genjutsu estaba listo para funcionar. A través del breve enredo, Takuma se dio cuenta de que él y el guardia eran opuestos. Mientras que a él le gustaba crear oportunidades de muerte con ninjutsu y rematar el trabajo con taijutsu, el guardia recurría al taijutsu hasta que tenía la oportunidad de matar usando ninjutsu. Dada su liberalidad en el uso del ninjutsu, era evidente que tenía una preferencia, y con las preferencias surgían los hábitos. Mientras el guardia hacía sellos manuales, Takuma se puso de pie y simplemente disparó un aumento de segunda forma. El guardia lo esperaba y lo evitó fácilmente mientras seguía haciendo sellos manuales. En el momento en que el aumento de segunda forma golpeó la pared detrás del guardia, todo el búnker se sacudió como si hubiera sido golpeado por un terremoto, o eso fue lo que sintió el guardia cuando detuvo sus sellos manuales y miró hacia la pared, sin duda para ver polvo caer. Cuando el temblor cesó, el guardia lo miró. Takuma lo miró fijamente a los ojos mientras pisoteaba el suelo y creaba un cráter, lo que provocó otro terremoto. Tú. Jadeó el guardia. Takuma cargó contra él, y cuando su puño impactó el brazo del guardia, vio miedo en el hombre. Miedo de que las paredes se derrumbaran. Si continuaban usando ninjutsu, podrían causar un derrumbe que los enterraría vivos. No puedes usar ninjutsu en esa situación, ¿verdad? Pensó Takuma como si el guardia pudiera oírlo. Y estás luchando contra un loco al que aparentemente no le importa. El guardia esquivó otro golpe, y Takuma esta vez realmente aplicó fuerza, dejando un agujero en la pared, que provocó otro temblor para aterrorizar aún más al guardia. Takuma aprovechó la oportunidad que le ofrecía el miedo inducido por el genjutsu, agarró al guardia por los hombros y le propinó un cabezazo en la cara, rompiéndole la nariz. El guardia intentó retroceder, así que Takuma le clavó el talón en el abdomen. Le lanzó un kunai en la pierna al caer, obligándolo a arrodillarse.
El guardia intentó hacer sellos manuales, pero Takuma fue más rápido y le golpeó la cara con un aumento a plena potencia que le destrozó la mandíbula. Lo golpeó de nuevo y lo mató. Sin embargo, Takuma decidió aplastarle el pecho con un pisotón por si acaso. Todo su cuerpo se elevaba y caía con su respiración mientras permanecía de pie sobre el cadáver de un enemigo difícil. Sin embargo, justo cuando creía que la pelea había terminado, oyó el leve sonido de metal volando por los aires. No pudo reaccionar con rapidez y terminó con 3 kunais en la espalda. No le dolieron gracias a la adrenalina que corría por sus venas. Al girarse, vio a otro trío de pie al otro lado del pasillo. Takuma miró las púas que había creado y al instante tejió sellos manuales. Lanzamiento de la tierra. Púas voladoras arrojadizas. Las púas del suelo se alzaron, se recompusieron y se dispararon hacia el nuevo grupo de guardias. Todos retrocedieron e intentaron rodear la esquina, pero solo 2 lo lograron. El último guardia recibió el primer golpe entre los omóplatos, el segundo en el cuello y los 2 últimos se estrellaron contra su cabeza. Estaba muerto cuando golpeó el suelo, salpicando el piso y las paredes con sus entrañas rojas. Takuma recogió su espada del suelo y miró fijamente la esquina por donde habían corrido los otros 2. Ven y encuentra tu muerte con algo de honor. Una colmena zumbadora de insectos voló hasta el techo, dejando atrás el cuerpo del guardia, que habían invadido y poco después había caído al suelo. Craig sacó su espada corta de otro guardia y dejó que el cuerpo sin vida también cayera al suelo, dejando tras sí un largo reguero de sangre en la pared. Oyó un gemido y se giró para mirar al científico de bata blanca que temblaba de miedo a pocos pasos de otro guardia muerto. Levántate, dijo Craig. No creía que el tipo de hombre que realiza experimentos horribles con humanos y animales sintiera algo al ver 1 o 2 cadáveres. Como el científico no se levantaba, Craig le dio una bofetada antes de levantarlo por el cuello para meterle los dedos en la boca, liberando algunos insectos. El hombre gritó de terror mientras empujaba a Craig e intentaba escupir los insectos, pero fue en vano. Si me desobedeces, esos insectos te devorarán por dentro. Será doloroso, mintió Craig. Los insectos no podían hacer esas cosas, pero el científico no necesitaba saberlo. Vamos, continuemos. Guíame a la salida alternativa. El científico era un cobarde y confesó rápidamente la existencia de dicha salida. Buscó uno de sus rastreadores y, al encontrarlo, le informaron de la ubicación de Ratel. Estaba cerca, lo que significaba que podían encontrarlo camino a la salida. Craig arrastró al científico, tomando con cuidado los pasillos, listo para que aparecieran los enemigos, solo para encontrarse con Ratel, apoyando su cabeza contra una pared, debido al kunai clavado en su espalda. ¿Estás bien?, exclamó Craig mientras saltaba sobre 3 cuerpos para alcanzar a su compañero. El chico estaba cubierto de sangre, su ropa goteaba y parecía tener cortes por todo el cuerpo. No estaba en buen estado. ¿Eh? Ratel deliró un momento antes de gruñir mientras se enderezaba. Sí, solo estoy un poco agotado. Perdí un poco de sangre. Ayúdame a quitarme esto de la espalda y a vestirme, y estaré listo para irme. Bien, salgamos de aquí, dijo Craig, mirando a su alrededor y preparándose para el encuentro con el enemigo. Ratel no estaba en condiciones de luchar, y sacarlos de aquí dependía de él. No hace falta. Creo que los he matado a todos. Señaló la esquina, y Craig se quedó sin aliento al ver 7 u 8 cuerpos con paredes y suelos manchados de sangre, con violentas salpicaduras que llegaban incluso al techo. Las grietas y cráteres en la pared le indicaron que había más en el siguiente pasillo. Había oído mucho alboroto mientras buscaba al científico, pero pensó que Ratel estaba entreteniendo a los guardias. No esperaba una masacre. ¿Qué tan fuerte es?, pensó Craig mientras Ratel lo empujaba suavemente, queriendo ponerse de pie. Descansen. Yo me encargaré de los demás, si hay alguien más, comentó Craig al ver la masacre. ¿Queda alguno vivo? Gracias, dijo Ratel, respirando aliviado. Sus palabras surtieron efecto al relajarse la tensión en su cuerpo. Sí, puede que 1 o 2 estén vivos. Creo que maté a los que estaban al mando. Eran demasiado fuertes para capturarlos vivos. Ratel miró más allá de Craig y vio al científico. Oh. Intenta escapar o haz algo sospechoso y con gusto te romperé la cabeza también. El científico parecía tan aterrorizado como momentos antes, cuando lo alimentaron a la fuerza con insectos. Obligaron al científico a llevarlos a una sala con suministros médicos que usaron para curar a Ratel. Craig recorrió con la mirada el frío quirófano, que olía a hospital. Sorprendió al científico mirando una sierra colgada del techo. Cuando sus miradas se cruzaron, el cobarde se encogió y empezó a temblar. Hay un niño aquí, dijo Ratel, fulminando con la mirada al científico.
¿Le hicieron algún experimento? Lo llevaré conmigo e iré a buscar al niño, dijo Craig, señalando al científico. Ratel asintió. Bien, probablemente esté demasiado asustado para hablarme. Estaré bien, dijo mientras se vestía. ¿Estás seguro?, preguntó Craig, preocupado por las heridas de Ratel. Necesitamos asegurar este lugar y a la gente antes de poder pedir ayuda. Cuanto más rápido avancemos, antes podremos descansar por fin. Craig lo pensó y asintió. Hizo una pausa antes de levantar el brazo para liberar un enjambre de insectos que cubría el techo. No van a luchar por ti, pero te darán tiempo suficiente para que puedas actuar o apoyarlos de otras maneras menores. Con lo que había visto, Craig no creía que Ratel necesitara ayuda, pero estaba herido y siempre existía la posibilidad de que incluso un grupo de científicos pudiera terminar haciendo algún daño. Takuma no se quedó quieto, sino que caminó alrededor del búnker. Miró hacia atrás y vio a los insectos de Craig siguiéndolo. No pudo evitar saber más sobre el búnker. Quería ir a la habitación donde había visto al niño, pero algo en su interior le inquietaba la idea, como si hubiera algo a lo que no quería enfrentarse, sobre todo al niño. Reconoció que esas no eran solo sus emociones, y eso lo enfureció profundamente. Habría irrumpido en esa habitación y se habría obligado a enfrentarse a la incomodidad como un acto de desafío, pero estaba demasiado cansado para hacerlo en ese momento, así que se conformó con deambular por los abarrotados pasillos del edificio. Esta vez, vio el lado cotidiano del búnker, que incluía dormitorios, una cocina y una despensa, baños y aseos, y un generador de electricidad, entre otras cosas que hacían del búnker un lugar habitable. Finalmente, llegó a una puerta que parecía más fortificada que las demás. Buscó sus herramientas en su bolsa, pero la puerta estaba abierta y, más allá, una armería con un buen arsenal de armas y equipo. Sin embargo, su mirada pronto se posó en el equipo táctico colgado en la esquina y de inmediato se dio cuenta de que no estaba en uno de los laboratorios secretos de Orochimaru, sino en una instalación raíz. El equipo era idéntico al que había visto usar a Raíz en Yu. Los guardias debieron estar demasiado sorprendidos por su infiltración y la de Craig como para cambiarse a un equipo táctico completo estilo Ambu, por lo que simplemente tomaron armas antes de salir corriendo a enfrentar el problema. El joven con en sus visiones, la habitación familiar y ahora la presencia de Rob. Todo apuntaba a una misma conclusión. El pasado del chico estaba ligado a Rob de alguna manera. Takuma no pudo evitar estar cada vez más seguro de que este búnker era el mismo lugar que había visto en su visión en Yu. Tras permanecer en la armería quién sabe cuánto tiempo, continuó con la mente agobiada por los pensamientos. Abrió un par de puertas más hasta llegar a 4 grandes jaulas para animales. Encendió la luz y reconoció una ardilla gigante, un cachorro de oso pardo, un lince y un bisón. Los 4 animales se movieron al entrar la luz en sus jaulas. Abrieron los ojos para mirarlo, pero permanecieron en silencio, a diferencia de las 2 últimas habitaciones que había abierto. Esta habitación también estaba mucho más limpia que las demás. La ardilla gigante se acercó a los barrotes y, para su sorpresa, le habló. ¿Quién eres? No esperaba que el animal hablara y se quedó en silencio cuando el bisón se estrelló contra la jaula y empujó su cara contra los barrotes, tratando de sacar su cara a través de los huecos. No huele como esos cabrones, siseó el bisón. Apestas a sangre humana. Oí un alboroto. ¿Qué pasó? No todas las bestias dotadas de chakra eran iguales. Algunas solo tenían un acceso rudimentario al chakra, lo que les permitía ser físicamente más fuertes o ligeramente más inteligentes que sus contrapartes mundanas. Otras eran tan avanzadas que poseían una inteligencia similar a la humana, como la ardilla y el bisón que le precedieron. Estos pertenecían, en su mayoría, a clanes de bestias que habían progresado a lo largo de generaciones. Supuso que estos 4 eran especiales y por eso se mantenían separados en mejores condiciones que los demás porque tenían más valor para los científicos. Hemos capturado este lugar. La mayoría de quienes lo dirigían están muertos, respondió Takuma tras recomponerse. Soy de la aldea oculta de la hoja. Ya no experimentarán con ustedes, intentó consolarlos tras imaginar lo que habrían pasado. No confío en ti. Ustedes, humanos viles, son todos iguales, respondió la ardilla. Su tamaño gigantesco lo hacía intimidante. Sin embargo, su cola parecía estar en mal estado, con solo la mitad del pelaje que debería tener, resultado de la experimentación. Pruébalo. Se estrelló el bisón contra el otro, con la voz teñida de locura. Su tono era como si lo desafiara y lo incitara a hacer algo que no le gustaba. Déjanos salir. Si puedes hacerlo, te creeré. Está bien, pero solo después de que puedas responder algunas de mis preguntas sobre lo que estaba sucediendo aquí.
En cuanto dijo eso, la ardilla y el bisón guardaron silencio y se retiraron a sus jaulas, perdiendo todo interés en él. No necesitó pensar para comprender que sus experiencias los habían llevado a no cooperar con ningún humano, sin importar sus intenciones. El oso y el lince, que escuchaban en silencio, siguieron su ejemplo y regresaron adentro. No te molestes con ellos. No hablan humano, dijo la ardilla con apatía. De acuerdo, abriré esas jaulas para que puedan irse, dijo Takuma. Si no cooperaban, no podía hacer nada. No tenía ningún interés en interrogarlos ni torturarlos después de lo que habían pasado. Sacó un kunai para romper las cerraduras reforzadas con sellos de Finjutsu, pero una mano en su hombro lo detuvo antes de que pudiera moverse. Era Krait. No puedes dejar que se vayan, dijo. ¿Por qué? Preguntó confundido. También miró a los insectos de Krait, quienes probablemente le avisaron a su anfitrión de su ubicación. Necesitan ser liberados en sus hábitats adecuados. Liberarlos aquí podría causar problemas a las especies nativas de este bosque. Krait observó al cuarteto de animales. Los transportaremos a sus hogares siempre que nos digan a dónde desean ir. Takuma recordó que Krait había matado a sus insectos para que no se convirtieran en una especie invasora y dio un paso atrás. Parecía saber más sobre el tema, así que era mejor dejarle el asunto en sus manos. Este lugar no es mi hogar. Nunca lo será, dijo la ardilla con voz acalorada. Déjanos salir de aquí y podremos llegar a casa sin tu ayuda. Este lugar nos impide pedir ayuda. ¿Jutsu de invocación? Takuma adivinó. Sí, susurró la ardilla. Miró a su alrededor y supuso que el búnker debía poseer algún tipo de Finjutsu que bloqueaba el ninjutsu del espacio-tiempo. ¿Todos ustedes? Preguntó Krait. Afortunadamente, dijo la ardilla con sarcasmo. Takuma no sabía cómo funcionaba el jutsu de invocación, pero supuso que cada clan de bestias tenía que establecer una base elaborada para permitir lo que parecía un jutsu razonablemente avanzado. Me los llevo, le dijo Takuma a Krait. Takuma se acercó lentamente a la entrada del búnker, con los 4 animales pisándole los talones. Todos estaban enfermos o heridos de alguna manera. El osezno pardo llevaba una venda en el torso, el lince caminaba con expresión de dolor, la ardilla caminaba detrás de todos con cautela paranoica, y la descarada parecía muy emocionada. Afortunadamente, ninguno de ellos atacó a Takuma, lo cual él esperaba que sucediera. Al salir del búnker, preguntó si necesitaban ayuda, pero ninguno le respondió y parecían fascinados por el bosque después de no haber visto la naturaleza en quién sabe cuánto tiempo. Esperaba que salieran corriendo en cuanto salieran del búnker, así que esto era mucho mejor. La descarada fue la primera en salir de su reverencia y golpeó con sus patas el suelo, lo que provocó un jutsu de invocación, del cual saltó una descarada 4 veces más grande, vestida con un fez y un abrigo coloridos, como parecía. ¿Estás vivo?, exclamó sorprendido el descarado más grande, lo levantó por la nuca para examinarlo con sorpresa y luego lo sacudió como si fuera un juguete. Llévame a casa. Ahora, gritó la descarada, temblando de emoción y libertad. La descarada convocada miró a Takuma, y los ojos del animal se agudizaron. No te molestes. Él nos liberó. Solo quiero irme a casa, dijo el descarado, dándole un manotazo a su contraparte más grande. La descarada más grande lo fulminó con la mirada un buen rato antes de desaparecer en una nube de humo. Cayó al suelo de pie y se volvió hacia los demás animales. Llegaron a casa sanos y salvos. Si quieren ayuda, no me llamen. Pero si quieren divertirse, mejor invítenme. Les dijo con la mano antes de desaparecer en una nube de humo. Los ojos de Takuma se abrieron de par en par. La pequeña descarada había invocado a la grande, quien regresó y luego la invocó de vuelta a casa. No lo había pensado, pero tenía sentido que funcionara así. Continúa, le dijo suavemente la ardilla al lince, que se había recostado por el esfuerzo provocado por la caminata exterior. El lince juntó sus patas durante decenas de segundos, forcejeando con el rostro, antes de que aparecieran las fórmulas del jutsu, seguidas por la llegada de un lince adulto normal que, por instinto, atacó de inmediato a la ardilla cercana. La ardilla parecía esperarlo, pues lo esquivó sin problema. El pequeño lince gritó, lo que hizo que el adulto se detuviera, saltara a su lado y la levantara con la boca con intención protectora, mirándolos a todos con enojo. El pequeño lince volvió a llorar. El adulto pareció vacilar, pero la bajó y desapareció como lo había hecho el más grande. El lince le gritó a la ardilla y al cachorro de oso. Sí, cuídate tú también, dijo la ardilla con cariño, y el osezno rugió débilmente. Un momento después, ella se había ido.
Ahora te toca. La ardilla acarició la cabeza de los Esno, quien, sentado sobre su trasero con las patas delanteras juntas y una expresión desfigurada en el rostro, intentó el jutsu, pero fracasó. No pasa nada, puedes intentarlo de nuevo, dijo la ardilla. La segunda fue la vencida. Un oso de 2 pisos de altura emergió del humo y lanzó un rugido que sembró el miedo y el terror en todos los presentes en el bosque, incluyendo a Takuma, quien de inmediato tejió sellos manuales para el jutsu de parpadeo corporal. Había aprendido de la ardilla y estaba listo, lo cual le fue muy útil cuando el gran oso le lanzó un zarpazo del tamaño de un coche. El oso habría destrozado varios árboles de un solo golpe si no hubieran estado en un claro. Mierda, Takuma hizo una mueca al sentir el dolor en las heridas al esquivar al oso colosal que lo atacaba de nuevo. La adrenalina había pasado y su cuerpo sentía sus efectos. Miró al oso y pensó que la única forma de escapar de la muerte era correr, porque no tenía forma de ganar, ni siquiera con toda su fuerza. Afortunadamente, el oso colosal se detuvo, y el proceso continuó cuando el grupo invocado desapareció y luego invocó al invocador. El oso lloró mientras abrazaba a la ardilla antes de ser arrastrado a casa por el ninjutsu espacio-temporal. Debes preocuparte mucho por ellos, le dijo Takuma a la ardilla que, a propósito, había visto a otros irse antes que ella. Estaba demasiado cansado para alarmarse por haber estado más cerca de la muerte que cuando luchaba dentro del búnker. Cuidarlos y preocuparme por ellos fue lo que me permitió conservar la cordura, dijo la ardilla mientras invocaba a otra de su especie. Mientras todos habían invocado versiones más grandes o adultas, la ardilla invocó a una ardilla más joven y pequeña, o quizás eso fue todo lo que pudo invocar. Era la que estaba en peor estado de todas. La pequeña ardilla desapareció sin atacar a Takuma. No me gusta la gente de tu especie, pero admito que fueron los que más sufrieron allí, dijo la ardilla con una mirada sombría. Y tú no me gustas específicamente, pero te lo agradezco. Takuma asintió. Adiós. No nos volvamos a ver, dijo la ardilla antes de desaparecer. Miró hacia el bosque y lo encontró hermoso. No había pasado una noche al aire libre desde el reclutamiento de Anbu y se dio cuenta de que extrañaba estar solo en la naturaleza. Takuma contempló la belleza del bosque un último instante antes de volver a entrar en el desolado búnker. Barbary tardó 24 horas en llegar al búnker tras la citación de Craig con Campbell, Kestrel y un gran equipo de personal de Anbu. Algunos pertenecían a la unidad inquisidora, pero también contaban con el apoyo general de la rama doméstica, que había acudido para incautar y documentar los documentos antes de permitir que agentes externos competentes rehabilitaran a los sujetos de prueba, tanto animales como humanos. Esto es terrible, dijo Barbary, de pie a pocos metros del personal, metiendo al niño que habían encontrado en el búnker en una bolsa para cadáveres. Parecía estar bien, murmuró Craig sin energía. Había hablado con el chico y había logrado convencerlo de que todo iba a salir bien, y el chico había confiado en él, solo para que muriera media hora después de que el Irinin saliera del búnker. El veredicto: la salud del niño no era estable debido a la intensa experimentación a la que fue sometido. Dado su estado interno, tenía suerte de estar vivo. La mudanza fuera del entorno familiar del búnker, por desolador que fuera, le provocó un estrés enorme, lo que hizo que su sistema inmunitario, que ya pendía de un hilo, se rindiera. Takuma, quien acababa de recibir tratamiento médico, puso la mano sobre el hombro de Craig para consolarlo, pero no encontró palabras. La tragedia fue que, según los científicos, el búnker nunca había logrado mantener con vida a un sujeto de prueba sometido a experimentación. Los que encontraron con vida eran aquellos que aún no habían sido sometidos a experimentación. El niño fue el mayor éxito. Dados esos hechos, la muerte no parecía una sorpresa, y sin embargo, nadie la vio venir. Este fue un riesgo innecesario, dijo Campbell mientras permanecían al borde del pasillo ensangrentado sin los cadáveres. Takuma acababa de resumirle lo sucedido. Tu clon debería haberse retirado en cuanto reconoció la experimentación ilegal. El guardia que noqueaste desapareció, y eso hizo que se dieran cuenta de tu presencia. Podrías haber muerto aquí y no habría valido la pena. Sí, señor, respondió Takuma. Supuso que se le había pasado por alto limpiarse algo de sangre o un diente mientras limpiaba, lo que hizo saltar las alarmas cuando inevitablemente lo descubrieron. Me alegra que estés a salvo. Aprende de esto para que puedas estar más seguro la próxima vez, dijo Campbell, cambiando su tono severo a uno más cálido. Takuma asintió. No le importaban las críticas cuando la otra parte se preocupaba por él. Campbell también tenía razón al decir que aprender de sus errores era parte del trabajo, y la habilidad y la experiencia eran más confiables que la suerte. ¿Qué crees que encontraremos en la investigación?
Preguntó Takuma. Dijiste que estaban investigando a Orochimaru. Sea lo que sea, seguro que no será nada bueno, dijo Campbell mientras pensaba en lo que significaba este descubrimiento para él. Este lugar debe estar conectado con el exterior de alguna manera. Debemos encontrar esa conexión, rastrearla y ver hasta dónde nos lleva. Esta podría ser otra entrada a la red de Root en la Tierra del Fuego. Takuma no respondió, pero esas palabras lo alejaron de sus pensamientos y lo llevaron al búnker, haciéndole comprender lo que esto podría significar para él. Una oportunidad para avanzar en su carrera y sus metas. Los Anbu casi habían llenado el agujero en forma de raíz en sus sistemas de inteligencia y seguridad lo suficiente como para que dejara de sangrar, lo que significaba que era hora de comenzar a actuar en su búsqueda de traidores a nivel departamental. La conexión del búnker con Root le brindó la oportunidad de tomar la delantera y unirse a la iniciativa de búsqueda. Miró a Campbell y pensó en Barbary, pues ellos, junto con su capitán Anbu, decidirían quién trabajaría en este caso. Era nuevo e inexperto, lo cual era malo para sus posibilidades, pero también era él quien había sacado a la luz la existencia del búnker, y como mínimo, iba a hacer todo lo posible para usar eso para obtener una porción de ese pastel. Todo el equipo estaba almorzando en el claro afuera del búnker, que había sido transformado en un centro temporal con tiendas de campaña completamente amuebladas traídas en un pergamino de almacenamiento. Escuché que te reuniste con Inenpachi, preguntó a Mami, también conocida como Kestrel, mientras se sentaba en la mesa junto a Takuma, quien había sido puesto a cargo de las personas encargadas de la documentación adecuada y el transporte de la evidencia recolectada, que era principalmente un trabajo de escritorio, que se le asignó debido a sus heridas. Hice. ¿Qué dijo? Que necesito dormir más. Kestrel resopló y casi escupió su comida. También estoy haciendo algo más con él, dijo. Ella era una Yamanaka, cercana a Inenpachi, y seguramente descubriría lo que estaban haciendo. Y no era como si tuviera que mantenerlo en secreto, así que compartió con ella algunos detalles de la investigación. Dios mío, debes odiar no poder usar clones todo el día, pequeño monstruo. Sonrió, pero él también podía darse cuenta de que lo estaba juzgando un poco. Takuma se encogió de hombros. No se equivocaba. Mucho dependía de su habilidad para usar clones y acelerar su progreso. No había nadie dentro de la tienda donde trabajaba, pero aguzó el oído para confirmar que no había nadie más antes de dejar la cuchara y volverse hacia ella. Oye, ¿quieres participar en este caso? Este es un centro Root, y Campbell dijo que va a investigarlo para encontrar su red. Quiero participar. Amami lo miró fijamente un momento. ¿Y crees que no te dejarán subir? Es terriblemente astuta, pensó Takuma mientras asentía. Tú y yo somos nuevos, así que nuestras posibilidades de entrar son bajas, pero si presentamos un frente unido y nos acercamos a Campbell y Barbary, podría funcionar. Tengo experiencia encontrando gente de la policía y acabo de pasar 2 meses investigando y encontrando aún más gente. Hay que interrogar a todos estos científicos y guardias para obtener información, y no necesito decir quién será el mejor en eso. Creo que si nos presentamos como un paquete, tal vez podamos convencer a Barbary de que nos deje entrar. Estoy interesada, y tu plan parece tener cierto mérito, dijo, aunque todavía parecía que necesitaba más convencimiento. Probablemente se necesiten 2 miembros de alto rango. Creo que, como dúo, podemos reemplazar a uno de ellos. Dado que Krait estaba en esta misión y actualmente no tiene trabajo, él también estará, lo que deja a los otros 2. Karakara es la más ocupada del escuadrón. No está aquí hoy, así que está prácticamente ausente. Esto nos deja con Dole, y con su tendencia a quedarse quieto, por ejemplo, no está aquí. Creo que, como dúo, podemos reemplazarlo. ¿Qué dices? Preguntó. Si sus posibilidades de lograr algo no eran buenas por sí solo, entonces solo necesitaba que otros lo ayudaran. Había hecho lo mismo en la policía al convencer a Arisu para que participara en la redada, que se había convertido en el grupo de trabajo antinarcóticos. Pensó que no habría daño en usar la misma táctica en Anbu. También se sintió cómodo al contarle esto porque ya habían colaborado antes y, por lo tanto, sabían cómo trabajaban cada uno. Dole no es mi mentor, así que no hay ningún riesgo y todo vale la pena aquí, así que ¿por qué no? Hagámoslo. Amami levantó su cucharada de curry cerca de su boca. Él se sorprendió, pero terminó comiéndosela de todos modos. Buen chico. De repente, todas sus travesuras durante el reclutamiento volvieron a él, y de repente se preguntó si era una buena idea volver a formar equipo con ella. ¿Sabes? Tapir me dijo que te ofreció una asignación en la unidad de asalto.
Ya entiendo, dijo Barbari mientras empezaban a empacar, lo que incluía todos los cadáveres, envueltos en vendas gruesas y anchas con Finjutsu encima para ralentizar la degradación. ¿Disfrutas peleando, Ratel? La emoción puede ser tentadora cuando se gana, pero no, señor, no la disfruto, dijo Takuma, sintiendo el dolor en la espalda. Casi cualquier movimiento le enviaba ondas de dolor por todo el cuerpo. Barbari rió entre dientes. ¿Sabes? Eso dice mucho de ti. ¿Qué hace? Que te patearon tanto el trasero en el ring que asocias pelear con recibir una paliza. Para que sepas, yo era un luchador de primer nivel. Yo también. No tanto como yo, señor. Barbari, como Slash Baron, era popular por derecho propio, y los veteranos lo conocían, pero al final de la etapa de Takuma, tenía la racha de victorias 2v1 más larga de cualquier luchador del ring en su historia. El récord de Scars aún estaba en las apuestas, y él confiaba en que seguiría ahí hasta que algún maniático lo reemplazara. A diferencia de Slash Baron y su troupe, nunca se unió a un equipo, lo que añadió un toque de misterio a su leyenda. Pero no te equivocas. Hay algo de cierto en eso. Lo asocio con el sufrimiento, suspiró Takuma en introspección. El anillo era parte de eso, pero le habían estado dando una paliza desde que llegó a este mundo. Había perdido todas las peleas menos una en su año en la academia. Sus encuentros en el campo de batalla tampoco habían sido agradables. Salvo sus incursiones durante el grupo de trabajo antinarcóticos, rara vez había sido lo suficientemente fuerte como para superar el combate sin dificultades. Y eso le molestaba porque siempre sentía que no progresaba lo suficientemente rápido para satisfacer sus necesidades de combate. Y debido a esa sensación frustrante, nunca tuvo la oportunidad de disfrutar del combate como Barbari esperaba. Quizás cambies de perspectiva. A medida que te haces más fuerte, menos gente te igualará, lo que significa que hay menos posibilidades de encontrarte con alguien que te dé una paliza, dijo Barbari, y percibió un tono que no reconoció. Algunos dicen que convertirse en Genin es un punto de inflexión porque, una vez que alcanzas ese nivel, es casi imposible matarte si no eres otro Genin. ¿Sabes cómo un grupo de Genin superiores a la media con un gran trabajo en equipo puede derrotar a un Chunin decente? Él lo sabía todo y había liderado a un equipo de grandes Genin para derrotar a un Chunin que era un fastidio. ¿Sabes lo que pasa cuando un grupo de Chunin de nivel superior, con un trabajo en equipo perfecto, intenta derrotar a un nuevo Genin? Preguntó Barbari con una pregunta casi retórica. Son aniquilados. Así de fuerte hay que ser para convertirse en Genin. No creo que llegue a ese punto de inflexión, señor, dijo Takuma después de considerar sus palabras. Ah, ¿te desanimé por error? No era mi intención. Eres joven, Ratel. Deberías aspirar a lo más alto. Olvídate de los Genin. Deberías aspirar a convertirte en Hokage, rió Barbari con entusiasmo mientras intentaba darle una palmada en la espalda, pero se detuvo al recordar dónde estaba herido Takuma. Para nada, señor. Voy a convertirme en Genin. ¡Genial! Pero no creo que cambie de opinión. Takuma sonrió casi con tristeza tras su máscara. Planeo seguir en el campo de batalla en el futuro próximo, incluso cuando me convierta en Genin. Suena contraproducente, pero desearía poder luchar más de lo que me corresponde contra Genin porque el anillo me ha arruinado. Necesito participar en combates para mejorar, y eso va a ser duro y doloroso. También he visto cómo luchan los Genin. Miró a Barbari. No podía ver su expresión debido a la máscara de león. Pero tengo que ser capaz de ganar constantemente contra Genin normales porque si no puedo lograrlo, ¿cómo se espera que sobreviva a los monstruos de este mundo? Un día después de regresar del centro de investigación Root, Campbell fue citado a la oficina de Barbari para hablar del asunto. En el camino, se encontró con uno de sus compañeros. «¡Qué suerte tienes, Campbell!», dijo Largemouth con una sonrisa sarcástica, uno de los 3 líderes de escuadrón de la unidad inquisidora de la compañía de protección Ironwood. Su nombre en clave y máscara provenían de la perca americana, un pez carnívoro conocido por arrastrar patos bajo el agua. «¿Lo soy?», preguntó Campbell, sin ganas de discutir. «Tu novato solo logró sacar algo del correo basura por pura suerte, y ahora esta cosa de Roth. ¿Lograste salir de los vertederos solo por suerte?», se burló Largemouth. «El presupuesto de mi equipo se está recuperando», dijo Campbell. «¿Qué? Si este caso sale bien, mi escuadrón podría igualar al tuyo en financiación. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que la única diferencia entre nuestros escuadrones fue la suerte. Tuve mala suerte un tiempo, pero ahora que ha vuelto a estar de mi lado, estoy a punto de alcanzarte, y eso con 2 shinobi inexpertos. Piensa en lo que pasará cuando esos 2 asuman sus responsabilidades. Mi escuadrón va a dejar al tuyo atrás.
No sabía por qué había dicho tanto, pues, sinceramente, las pequeñas rivalidades de oficina le resultaban agotadoras. Sin embargo, tenía que admitir que la irritación que se extendía lentamente por el rostro de Bocazas le mejoró el ánimo, así que lo dejó con algunas palabras más. Un consejo. Mis dos pequeños tienen hambre. Quieren demostrar su valía. Ahora mismo están satisfechos porque son nuevos, pero pronto pensarán que merecen más, y cuando eso suceda, no les diré a mis agentes superiores que recibirán menos. Voy a necesitar más dinero, y te perseguiré como tú me perseguiste cuando me faltaban 2 agentes. Así que más te vale mostrar buenos resultados o te quedarás con los bolsillos vacíos. Sí, eso no va a pasar, amigo, dijo Largemouth entrecerrando los ojos. Campbell no se molestó en responder y pasó junto a él, satisfecho porque, conociendo a Largemouth, las palabras lo irritarían todo el día y lo dolerían durante los próximos días. Llegó a la oficina de Barbary y fue enviado por su asistente. ¿A quién le estás asignando el caso?, preguntó Barbary en cuanto entró. No estaba detrás de su escritorio, sino recostado en su sofá, leyendo un grueso expediente que le entregaban cada semana. El expediente consistía en un resumen de los informes de inteligencia que necesitaba para estar al tanto de su trabajo. Campbell se sentó frente al escritorio. Craig encontró el búnker y no tiene nada más que hacer, así que puede centrarse en este caso, respondió tras una pausa. Me parece bien. ¿Quién será su compañero? Ratel y Kestrel. Barbary levantó la vista de los informes y miró a Campbell con expresión intrigada. Se levantó del sofá y se sentó en su escritorio. ¿Quieres poner a 2 novatos en un caso relacionado con Roth? Necesitan la experiencia. ¿Y quieres que eso suceda con este caso? ¿Entiendes la gravedad de esta situación? Campbell probablemente conocía el peso mejor que nadie. Comprendía que esto era crucial para su equipo. Si tenían éxito, se recuperarían y se prepararían para crecer. Lo entendía todo, y aún así, cuando Ratel y Kestrel acudieron juntos a él para presentarle su caso, su entusiasmo e iniciativa le inspiraron confianza y confianza. Mi primera opción habría sido Caracara, pero está saturada. A Dole no le gusta moverse, y creo que esto implicará mucho trabajo de pies. Podría ordenarle a Dole que se moviera, pero eso crearía una fricción innecesaria. Al fin y al cabo, cada uno tenía su especialidad y nicho, y Dole era muy bueno en lo que hacía. De esta manera, hay 3 agentes en el caso. Craig tiene la paciencia suficiente para ser un buen guía para los 2. No le veo ninguna desventaja a este acuerdo. Ratel había demostrado su capacidad en el caso Maizuru y estuvo con Craig cuando encontraron el centro de investigación. Por otro lado, Kestrel había logrado algo que la mayoría creía imposible. Hizo que Caracara, la agente más productiva de toda la unidad, fuera más productiva. Si alguien elaborara una clasificación a nivel departamental, estaría entre las mejores. Kestrel había logrado algo extraordinario, ya que Caracara no solo parecía más relajada, sino que también gestionaba más trabajo que nunca gracias a su apoyo. De acuerdo, si eso es lo que crees que es mejor, claro, adelante, dijo Barbary, pero Campbell se dio cuenta de que esta decisión estaba poniendo a prueba la flexibilidad y autonomía que le había otorgado a su subordinado. Este caso ejercía presión sobre Barbary desde arriba. Para él, esto iba más allá de una simple rivalidad de escuadrón, y sinceramente, esperaba que tomaras la iniciativa. La primera opción de Campbell también fue esa. Quería tomar la iniciativa, pero estaba igualmente ocupado con su carga de trabajo. Aunque no era comparable a la de sus compañeros de escuadrón, también tenía responsabilidades directivas que lo llenaban. Apoyaré a mi equipo en todo lo que necesite, respondió. Y yo apoyaré a mis escuadrones. Vengan a mí si necesitan algo, suspiró Barbary. Gracias, asintió Campbell. Barbary abrió el cajón de su escritorio y sacó un pergamino rojo con el sello oficial de Ambu. Dáselo a Ratel. Estoy seguro de que lo querrá. Dile que se lo ha ganado, ¿quieres? Sonrió. Campbell reconoció el pergamino porque lo había cambiado varias veces durante su carrera en Ambu. Era un pase de acceso a los archivos de Jutsu de rango B de Ambu para un nuevo Jutsu. En lugar de descansar en su día libre, Takuma se encontró en la clínica de Yamanaka y Nenpachi. Campbell les había prometido a él y a Amami que hablaría con Barbary sobre su participación en el caso. Aunque no podía predecir la decisión de Barbary, optó por confiar y asumió que ya estaba involucrado en el caso. Esto significaba que tenía días muy ocupados por delante y necesitaba administrar bien su tiempo, así que visitó a los Irnin para su primera sesión práctica. ¿No te ves bien?, dijo Inenpachi en el momento en que Takuma entró en su oficina. Me lesioné en la misión. Necesito un día más para recuperarme, dijo Takuma con sinceridad.
Se había mirado al espejo y, salvo una ligera palidez, no le pareció que luciera diferente, pero supuso que era normal que un Irinin lo notara. Inenpachi preguntó qué había sucedido y Takuma le dio la ubicación de la lesión, lo que le hizo levantar una ceja, pero el Irinin no insistió más porque las lesiones no eran sorprendentes en su línea de trabajo. ¿Qué vamos a hacer hoy?, preguntó Takuma mientras se sentaba derecho en su silla. Empezaré observando tu mente para tomar una instantánea. Cada vez que nos veamos, tomaré una instantánea para que podamos usarlas como referencia comparándolas, explicó Inenpachi, de pie a su lado. Ahora miraré dentro de tu mente. ¿Listo? Takuma se sintió nervioso de repente. Tenía que ser bastante vulnerable frente a alguien a quien no conocía muy bien. Respiró hondo, se calmó y se preparó para que el caminante mental entrara en su mente. Adelante. Inenpachi abrió los ojos dentro de la mente de Takuma. Cada mente era única y una representación de la persona. Ver una mente por primera vez era una de sus experiencias favoritas porque le decía mucho sobre ella. Lo interpretó como el amor que sentimos por viajar a nuevos lugares para explorar nuevas experiencias. Se encontró de pie en un túnel subterráneo excavado con el ninjutsu de liberación tierra. El túnel estaba iluminado con bombillas amarillas colgadas de aros de metal oxidado clavados en el techo. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, carteles, gráficos, notas y papeles. Supuso que el túnel era un lugar donde Takuma había pasado mucho tiempo, y las cosas en las paredes eran ecos y proyecciones de sus experiencias y recuerdos. A primera vista, tenían sentido, pero al observarlas más de cerca, ninguna tenía sentido porque todo estaba desordenado. Empezó a caminar y descubrió que el túnel formaba parte de una extensa red. También notó que todas las demás bombillas del techo estaban apagadas. Solo la mitad funcionaban, lo que oscurecía los túneles. Eso podía significar muchas cosas, pero supuso que se debía a algún trauma sin resolver con el que Takuma lidiaba. La red de túneles tenía extremos que daban a amplios claros subterráneos. Inenpachi oyó a una multitud vitoreando con un esporádico estruendo metálico proveniente del claro que no pudo ver, pues solo aparecían como luz al final de un túnel oscuro. No lo siguió porque era solo otro eco. El cerebro humano y la mente humana eran extremadamente complejos. Incluso el clan Yamanaka solo comprendía una pequeña fracción de sus misterios, y la mayor parte seguía siendo un misterio para ellos. Si seguía todo lo que oía o veía en la mente de Takuma, corría el peligro de perderse, con el riesgo real de no encontrar jamás el camino de regreso. Alguien más podría despertar a Takuma desde afuera, pero si Inenpachi no tenía cuidado, podría no despertar jamás. Sin embargo, el clan Yamanaka ya había resuelto el problema. Necesitaba encontrar el núcleo central oculto en los recovecos de la mente. Era el lugar que permitía acceder a todo lo que residía y se ocultaba en la mente de Takuma. Un Yamanaka fuerte y hábil podía ver recuerdos de años o incluso décadas atrás, siempre que estos pudieran contrarrestar las defensas naturales de una persona contra entidades extrañas. Le había prometido a Takuma no mirar sus recuerdos y cumpliría su promesa. Pero aún necesitaba ir al centro de operaciones, ya que tenía más usos que simplemente mirar recuerdos. Se concentró, sintió la presencia del eje central y lo siguió. A medida que se adentraba en la mente de Takuma, los túneles cambiaban de apariencia con frecuencia. Aparecía pintura en las paredes. La mitad inferior estaba pintada de verde lima, mientras que la superior era de un blanco roto. Por un momento, vio lo que parecían equipos de fábrica semienterrados en las paredes del túnel, lo cual era cuanto menos extraño. Sin embargo, a medida que se acercaba al centro, vio cosas que no reconoció. Como siempre, reconoció que eran ecos y proyecciones, y por lo tanto estaban desordenados, pero normalmente podía identificar partes del desorden. No tenía ni idea de qué era la mayoría de las cosas que veía. Había una pequeña cosa rectangular que brillaba, grandes cajas de metal con ruedas, trenes extraños y pequeñas maquetas de edificios aún más extraños. Lo encontré. Se paró frente a un túnel que conducía a un claro cuya entrada estaba cubierta con capas de cortinas multicolores con patrones que nunca antes había visto. Eran impresionantes y le hicieron preguntarse qué había visto Takuma para que su mente creara esos ecos. Por extraño que pareciera, la mente de Takuma era una de las más singulares que había conocido. Se preguntaba cómo sería su núcleo central. El núcleo central de todos era el mismo, con algunas variaciones que lo hacían único. Todos tenían un enorme cerebro en el centro, conectado a las paredes con algo. Tuberías, cuerdas, cadenas, cristales, rayos o docenas de otras cosas que recordaba.
Cuando pasó la última cortina, se sorprendió al encontrar algo que nunca había visto antes. Un enorme cerebro estaba suspendido en un espacio circular, con hilos de estambre que lo conectaban a las paredes cubiertas de tableros de corcho. El hilo conectaba el cerebro a los tableros y a estos entre sí, creando una compleja red de hilos multicolores. Sin embargo, eso no fue lo sorprendente. Definitivamente estaba en el centro, sin lugar a dudas. Entonces, ¿por qué solo tenía medio cerebro frente a él? El espacio central tenía una pared, que lo atravesaba por el centro. Esta pared también tenía paneles de corcho, y su presencia parecía estar en el centro. Sin embargo, había un agujero del tamaño de un cerebro en la pared, y el cerebro flotaba en él con solo la mitad del cerebro del lado de Inenpachi. El problema era que no había detectado ninguna forma de acceder a la otra mitad del cerebro del otro lado mientras buscaba el centro, lo que significaba que no había forma de acceder a él. Excepto. Inenpachi miró hacia la pared del medio, donde se encontraba una puerta de búnker de metal grueso y de color negro, con una gran rueda circular en el medio, que parecía hecha para sobrevivir a un jutsu de rango B. Esa era la única manera de acceder al otro lado del centro y al cerebro. Fin del capítulo.